Mis hermanos, vamos a comenzar, ¿ya? Y bueno, para recordarles, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es leer Mateo o estudiar Mateo, y vamos en el capítulo 6, recordando que esto, desde Mateo 6, perdón, desde Mateo 4 hasta a Mateo 8, habla acerca del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Y comenzando, ¿no es cierto?, con la bienaventuranza, y así vamos siguiendo un montón de enseñanzas y reinterpretación de Jesús acerca de la ley. Y Mateo 6, vemos que tiene un hilo conductor, ¿no es cierto?, y un mensaje central que es el que vamos a reafirmar hoy, porque hoy día vamos a estar terminando este texto, ¿ya? Así que, para recordar un poco la clase pasada, ahí tiene el dibujito. Nosotros estuvimos hablando de Mateo 6, pero del 19 hasta el 24, y hoy día vamos a hablar del 25 hasta el 34, ¿ya? Donde veíamos, ¿no es cierto?, Jesús y las riquezas, ¿no es cierto?, recordando que de alguna forma con estas enseñanzas, que al final el hombre, ¿no es cierto?, puede tener dos señores, ¿no es cierto?, en tener riquezas, ¿no es cierto?, y saber dónde está su ojo, ¿no es cierto?, que es la luz del cuerpo. En cuanto a la riqueza, hablábamos que donde está la riqueza, ahí estaría nuestro corazón. Y hay que ver, ¿no es cierto?, si el Señor es nuestra riqueza, si las cosas del Señor son nuestra riqueza, o lo que trae este mundo son las riquezas, ¿ya? Veíamos también, ¿no es cierto?, que los señores, ¿no es cierto?, podemos tener, no podemos tener dos señores, sino que si tenemos dos señores vamos a menospreciar a uno y vamos a alabar a otro, ¿ya? Entonces no podemos, según el texto, decir servir al Señor, a Dios, y a las riquezas. Pero también, ¿no es cierto?, hablamos en cuanto al ojo, que si nuestro ojo, ¿no es cierto?, que es la luz de nuestro interior, ¿no es cierto?, no ve lo que es luz y en nuestro ojo es oscuridad, ¿cuánto más son las oscuridades dentro de nosotros? Y todo esto tenía que ver de acuerdo a los fariseos en los versos anteriores, que estaban buscando, ¿no es cierto?, el encontrar sus propias riquezas, ¿no es cierto?, y no buscar a Dios para que el Señor les diera lo que necesitaban, ¿no es cierto?, cuando les decía, hipócritas, ustedes que hablan en las plazas, ustedes que, ¿no es cierto?, que ayunan, ustedes que oran, pero lo hacen para ser vistos, ¿ya? Dice que esa es su recompensa, el ser visto porque lo graban, ¿no es cierto?, que los demás les vieran, pero las riquezas del Señor son más profundas, son eternas, y ahí, ¿no es cierto?, hablaba el tema de las riquezas, ¿no es cierto?, y cuál era el Señor que estábamos siguiendo. Todo eso corresponde a lo que digamos de la clase anterior, ¿ya? Para seguir avanzando con este tema, ¿no es cierto?, ahora vamos a ver Mateo 6 del 25 al 34, y trata acerca del afán y la ansiedad. Si nosotros al menos vemos en la Reina Valera, en la traducción de la Biblia Reina Valera, tenemos este título, y que lo encuentro bastante acertado, el afán y la ansiedad, y dentro de este texto hay una resolución, ¿no es cierto?, hay un englobe de todo lo que hemos visto anteriormente de este capítulo, ¿ya? Yo lo he querido dividir en algunas partes y vamos a estar dándonos cuenta de qué se trata, ¿ya? Hablamos, ¿no es cierto?, del afán y de la ansiedad. Cuando nosotros vemos el fondo de pantalla de esta presentación, lo que estamos viendo es una persona que tiene, ¿no es cierto?, su cabeza abierta, simulando mostrar todo lo que hay dentro de la persona, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, que dentro de nosotros hay ideas, pensamientos, hay situaciones que estamos preocupados, estamos pensando en el futuro, tal vez estamos pensando en diferentes cosas, ¿ya? Pero todo esto que nos interesa y nos llama la atención puede transformarse en una preocupación, ¿ya? Puede transformarse en un afán, puede transformarse, ¿no es cierto?, y producirnos ansiedad. Y es por eso que todo lo que hay en nosotros tiene que ser regulado de acuerdo al Señor. Y vamos a darnos cuenta acerca de esto, ¿ya? Le voy a pedir a mi esposa si ella puede leer Mateo primeramente antes de seguir. Mateo 6 Ya. del 25 al 34. Ok, ¿me escuchan? Sí, 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 sí te escuchamos. Ya. Dice así.
el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Gracias, ¿no es cierto? Bendita sea la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este texto, no es muy difícil darnos cuenta de qué se trata, pero yo hoy día quiero analizarlo un poquito más, ¿no es cierto? No sé si a más profundidad, porque no es tan difícil de interpretar, pero sí ver algunas separaciones, algunas tensiones y algunas cosas que son importantes, ¿ya? Principalmente debemos entender que Mateo 5, hermanos, engloba todo el deseo del corazón del Señor en cuanto a este tema, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto? El Mateo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este texto lo vamos a desarrollar y nos vamos a dar cuenta que todo lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con este texto. Este es como el texto central, ¿ya? Porque este texto nos muestra una verdad que es bastante grande, ¿ya? Cuando dice, por lo tanto os digo, no afanéis, no os afanéis por vuestra vida, está queriendo decir, ¿no es cierto?, dando a entender y relacionando todo lo que vimos anteriormente, ¿ya? Seguimos viendo que Jesús habla a los discípulos que están ahí cerca, pero también a todos los que habían seguido al monte, al sermón del monte, ¿ya? Entonces, por tanto, digo, hay una resolución de todo lo que habían dicho en cuanto, ¿no es cierto?, a todo lo que les expliqué recién, ¿no es cierto?, de la oración, ¿no es cierto?, de buscar la propia gloria, acerca de, ¿no es cierto?, de las riquezas, a quien Señor servimos, ¿no es cierto? Y todas esas necesidades, todos esos deseos que al menos los fariseos mostraban y que Jesús conocía, tienen que ver con el afán, ¿ya? No os afanéis. En nuestra vida, ¿no es cierto?, nosotros tenemos muchos afanes, ¿ya? Yo les contaba, por ejemplo, que yo necesitaba un celular nuevo, ¿no es cierto? Justo empezó justo empezó la pandemia, pero justo empezó la cuarentena y a mí se me echó a perder el celular y yo necesitaba comunicarme, hacer cosas y pedí un celular, hubieron algunos problemas y luego, ¿no es cierto?, llegó de la nada y me di cuenta que me había afanado por algo, ¿ya? Y es porque hay cosas que a nosotros nos preocupan, nos interesan. Y eso muchas veces pasa a ser un afán, ¿ya? Un afán es lo que a nosotros nos llena y nos persiste en nuestra mente, ¿ya? Aquello que nos preocupa, que podríamos decir que nos quita el sueño, ¿ya? No os afanéis, dice, por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Entonces, acá está hablando de la comida y de la bebida. Vamos a hacer una distinción entre estas dos partes, ¿no es cierto?, la comida y la bebida, y vamos a darnos cuenta por qué las toma en cuenta. Primeramente quiero decirles, ¿no es cierto?, que cuando habla del comer, habla de una necesidad
imperante en nosotros a la hora de poder desarrollarnos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos vivir, ¿no es cierto?, si no comemos, si no consumimos el alimento, ¿no es cierto? Dentro del comer también está hablando del hidratarse, ¿no es cierto?, del beber. Pero todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo fundamental para nosotros. Por eso habla del ejemplo de la bebida, ¿no es cierto?, o de la comida, ¿no es cierto?, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Dice, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿ya? La vestimenta, ¿no es cierto?, el vestido se refiere al abrigo, ¿ya? Recordemos que en ese tiempo, hermanos, o para recordar o saber, el clima de ese lugar, ¿no es cierto?, es un clima mediterráneo, un clima que se asemeja mucho al interior, ¿no es cierto?, de nuestro país, ¿ya? Un clima, ¿no es cierto?, hablando de esta tierra, ¿no es cierto?, puede ser, por ejemplo, como Vicuña o más al fondo, pero no con tanta vegetación, ¿ya? Donde en el día hace mucha calor y en la noche hace mucho frío. Y el tipo de vestidura que uno utiliza es importante, ¿ya? Porque la vestimenta, primeramente, les cubre, ¿no es cierto?, del calor, del sol, pero en la noche también les cubre del frío, ¿ya? Entonces, era algo importantísimo para ellos, estas dos partes, para preservar la vida. Entonces, eran necesidades importantes, imperantes, ¿ya? Y acá dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y este texto, esta pregunta las vamos a aclarar en un momento más. Entonces yo he querido separarlas, ¿no es cierto?, en dos subtítulos, por la comida y el vestido. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, por la comida. ¿Qué tiene que decirnos este texto? Dice, la comida, el 25, ¿no es cierto?, es destacado en negro, ¿no es cierto?, la parte que habla sobre la comida, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? Cuando está haciendo esta pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? Está queriendo decir que la vida que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, es más importante y es más compleja que el mismo alimento, ¿ya? En otras palabras, el Señor está queriendo decir, si yo les he dado la vida, ¿cómo no les voy a dar algo más inferior y algo más simple como lo es el alimento? ¿Ya? Porque acá el afán no es la vida, el afán es ¿qué voy a comer? Pero el Señor ya nos dio la vida a nosotros, estamos vivos. Y podemos hablar, ¿no es cierto?, de esta vida incluso espiritual, que el Señor nos ha dado la vida, ¿no es cierto? Y aún Él es la vida, ¿ya? Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de la vida, debemos entender que algo tan importante, algo tan complejo, ya tan preciado, que no tiene comparación con el alimento. Pero como el Señor ya nos dio la vida, ¿cómo no nos va a dar el alimento? ¿Ya? El 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, está el Señor haciendo una comparación, ya una comparación de menor a mayor. Ya, cuando me refiero a una comparación de menor a mayor, significa que en la tradición judía, los rabinos, ya, o los maestros, utilizaban este recurso pedagógico para poder, ¿no es cierto?, entregar una enseñanza que es de menor a mayor, hacer una comparación de algo que es menos importante a algo que es más importante, ¿ya? En otras palabras, está diciendo, mirad a las aves, ¿no es cierto?, que el Señor no las deja sin alimento. Ellas son menos importantes que nosotros. ¿Cuánto más a nosotros el Señor nos va a dar el alimento? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces lo que está queriendo acá decir es que en cuanto al alimento, ¿no es cierto?, el Señor nos ha dado la vida, que es más importante, y además está haciendo una comparación para reafirmar la importancia que tenemos, ¿ya? Porque no nos da el alimento porque sí, ni la vida porque sí, sino porque realmente somos importantes para Él,
¿ya? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En otras palabras, ni siquiera trabajan. Y dan, ¿no es cierto?, y reciben el alimento. ¿Cuánto más nosotros? Que además, ¿no es cierto?, el Señor nos ha permitido trabajar, nos ha permitido hacer todas las cosas, pero al final lo que está queriendo decir es que cuando nosotros comemos, cuando tenemos el pan en la mesa, es porque el Señor nos ha dado. Y es una realidad y una verdad. Entonces, acá la verdad central, yo le dije que todo esto tiene relación con el verso 25, que el Señor nos ha dado la vida, y todo lo que conlleva el mantener la vida, el Señor también nos da eso, como es el alimento, ¿ya? La otra comparación que nosotros podemos ver acá en Mateo 25, ¿no es cierto?, es la vestimenta, ¿no es cierto?, el vestido, ¿ya? Y voy a leer, ¿no es cierto?, nuevamente el 25, no, acá no subrayé en negrita, pero, ¿no es cierto?, la pregunta es, dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber. Dice, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? Y esta parte es, ¿y el cuerpo más que el vestido? Entonces está queriendo acá decir, ¿no es cierto?, que el cuerpo que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá, el ser humano, por ejemplo, es muy inteligente, ¿ya? Pero el ser humano no puede crear el cuerpo. Solo lo puede sanar, puede, ¿no es cierto?, implantar cosas, ¿no es cierto? Cuando perdemos una mano, lo que el hombre puede hacer es colocar una prótesis. Pero no es de carne y hueso, ¿no es cierto? Es un implemento robótico, un implemento de plástico, un implemento mecánico, que no es el cuerpo. Porque nadie puede crear, solo Dios puede crear. El ser humano lo único que puede hacer es organizar lo que ya está creado. Cuando nosotros tenemos y estamos usando estos celulares y estamos utilizando, ¿no es cierto?, estos computadores o lo que sea con lo cual estamos conectados, es porque el hombre, el Señor le ha dado la inteligencia y la capacidad de poder organizar de tal forma lo ya creado por Dios para poder formar la tecnología. La electricidad, el Señor la formó, el hombre la descubrió, ¿ya? Ya sean los metales, el plástico, todo esto, ¿no es cierto?, es solo la administración y la organización de la creación. Entonces, lo que está queriendo decir acá, si el Señor nos ha dado el cuerpo, ¿no es cierto?, ha creado nuestro cuerpo, que es algo tan complejo que el hombre no lo puede hacer, ¿cuánto más se nos puede dar el vestido, el abrigo, ¿no es cierto? Algo que el hombre de alguna forma sí puede organizar, que sí puede crear, o sea, no crear, pero sí organizar, ¿no es cierto?, que es la tela, el vestido, el abrigo, incluso podríamos hablar de nuestros hogares, ¿no es cierto?, que nos dan el abrigo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo un Dios que da la vida, pero un Dios que a la vez es creador. Y cuando vemos a este Dios creador, debemos entender si Él los creó, formó nuestros cuerpos, cuánto más fácil es para Él darnos el vestido, el abrigo, ¿ya? El verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Ya? Cuando está hablando este texto, está haciendo referencia, recordemos que Mateo está hablando a los judíos, ¿ya? Por eso Mateo siempre tiene mucha referencia al Antiguo Testamento. Está hablando a los judíos para mostrarles acerca de quién es Jesús, ¿ya? Y acá está haciendo referencia a Salomón, ¿no es cierto?, este rey que era el más sabio de todos según el Antiguo Testamento, y nos habla de que él en su gloria, él tuvo mucha gloria, incluso dice que lo fueron a ver y la gente se sorprendía incluso de la vestimenta de sus sirvientes, ¿ya? Porque estaban tan bien vestidos sus sirvientes que eso daba a entender cuán glorioso era el reinado de Salomón. Y dice que si los sirvientes estaban bien vestidos, cuánto más Salomón estaba mucho mejor vestido,
Pero dice que ni aún así Salomón se comparaba, ¿no es cierto?, a la vestimenta que Dios le había dado a los lirios del campo, que no trabajan, ¿no es cierto?, ni hilan. Dice, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está queriendo decir que estos lirios que son más, ¿no es cierto?, que están mucho mejor vestidos que Salomón, son tan poco importantes, son tan finitos, ¿no es cierto? Hay un momento, ¿no es cierto?, que están hermosos, ¿no es cierto?, como flores, y luego están siendo echadas al horno, ¿no es cierto?, porque en ese tiempo se utilizaban los hornos a leña, ¿no es cierto?, ese tipo de combustible, entonces necesitaban eh, eh, hierba, ¿no es cierto?, seca, ¿no es cierto? Entonces esto quiere decir que se secaban, ¿no es cierto?, estos lirios y después los utilizaban, o la hierba se secaba y lo utilizaban. Así de importante o así de rápido terminaba la vida de estos lirios, ¿no es cierto? ¿Cuánto más importantes somos nosotros? Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, hablando Dios de entregarnos el abrigo? Entonces, acá está queriendo decir que ¿qué es mejor para nosotros? ¿El vestido? O sea, ¿qué es mejor para nosotros? ¿No es cierto? Entender que, que Dios nos ha dado este cuerpo. Ya, nos guste o no nos guste, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha dado algo que nosotros no podemos darnos ni darle a nadie más. Solo viene del Señor. Es tan profundo que no lo podemos comparar con el vestido, que no es casi nada en comparación. O, ¿no es cierto?, si vemos que el Señor a la naturaleza, a las flores le ha dado un maravilloso ropaje, cuanto más a nosotros, ¿ya? Entonces es de alguna forma el Señor queriendo mostrarnos la importancia con la cual nos mira a nosotros. Estos dos ejemplos son muy importantes, ¿ya? Pero acá estos dos ejemplos no son importantes porque sí, sino que nos tienen que llevar a otra reflexión, ya la reflexión del Padre. Ya el verso 27 hasta el 32 nos dan una tensión, ¿ya? Cuando hablamos de una tensión en las Escrituras, es cuando es un recurso pedagógico, ¿no es cierto?, literario, donde se muestra dos partes contrarias, ¿no es cierto?, para dar a entender una revelación. Ya dice, ¿y quién, ¿no es cierto?, el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Está diciendo, esto va en la parte, ¿no es cierto?, donde Jesús está hablando de. Ya, hermanos, vamos a seguir entonces, ¿ya? Como les decía, ¿no es cierto?, acá hay una tensión que se da en cuanto a la escritura, ¿no es cierto?, como recurso pedagógico, y es que estas dos verdades, ¿no es cierto?, de que el Señor nos da la vida y nos da el cuerpo, en comparación, ¿no es cierto?, del alimento y la vestimenta, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la tensión entre el hombre y el Padre, ¿ya? Y quién es el Padre, ¿no es cierto?, siendo Dios, y el hombre que es simplemente un ser humano. El 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Queriendo, ¿no es cierto?, decir que el hombre es incapaz de hacer algo más por sí mismo, ¿no es cierto?, como es agregarse a estatura, ¿ya? Cuando hablan de un codo significa, para algunas medidas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia en realidad, es de la medida desde el codo hasta el dedo más largo, ¿ya? Y eso eran como 18, alrededor de 18 pulgadas, ¿ya? Pero había una medida diferente que era para la realeza, que era de veintitantas pulgadas, algo así. Pero más allá de eso, lo que yo quiero decir, ¿no es cierto?, que lo que está mostrando acá este verso, el 27, es la incapacidad del ser humano para hacer algo más para sí, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando era joven, o sea, cuando uno era más pequeño, siempre estaba disconforme
con alguna parte de uno, ¿ya? En la adolescencia uno adolece de estas cosas, ¿no es cierto? Tiene que de alguna forma encontrar su identidad, y tiene que ver mucho. Y a mí me cargaba tener mi pelo crespo, yo quería tener el pelo liso. Y lo más probable es que para los que tenían el pelo liso, querían tener el pelo crespo, y ahí cada uno sabrá. Pero por mucho, ¿no es cierto?, que uno trate de hacer cosas, ¿no es cierto?, yo perfectamente me puedo alisar el pelo, pero no significa que mi pelo realmente sea liso si me lo aliso. Va a ser crespo, pero va a estar solo alisado. O, ¿no es cierto?, la gente que se tiñe el pelo puede parecer, ¿no es cierto?, que sea rubia o colorina o lo que sea, pero si su pelo es negro, ¿no es cierto?, le va a volver a salir negro. Porque el Señor lo ha determinado así. Nosotros no tenemos la capacidad de determinar esas cosas, sino que el Señor ha dado esas cosas. Por eso, al 27 habla de este tema, ¿no es cierto?, de que el hombre es incapaz, ¿no es cierto?, de añadir ni siquiera un codo a su estatura. Eso en relación aquí, al verso 31 y 32, que dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿ya? En otras palabras, está queriendo decir, aunque el hombre desee algo, aunque el hombre desee, ¿no es cierto?, hacer algo por sí mismo, por ejemplo, tener un codo más de estatura, no debemos afanarnos por esas cosas, no debemos afanarnos por lo esencial de nuestras vidas. Acá el hecho del comer y del beber y del abrigo son ejemplos, ¿ya? Son ejemplos para todos nuestros afanes. Porque cuando nosotros nos afanamos por algo, es que para nosotros algo es muy importante y es primordial. Como lo sería el poder comer, el poder beber algo, ¿no es cierto? Y el poder vestirnos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, no queriendo decir que nosotros no debemos buscarlas, ¿ya? Claramente nosotros tenemos que vestirnos, tenemos que comer, tenemos que beber, pero habla acerca de la preocupación de estas, a tal punto, ¿no es cierto?, de que sean más importantes que Dios, porque eso es lo que trata todo el capítulo, ¿ya? Cuando colocamos a algo por encima de Dios. Dice, porque los gentiles hacen esto, a eso se refiere. No que los gentiles sean los únicos que se preocupen de estas cosas, sino que los gentiles colocan estas cosas por encima de Dios, ¿ya? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿ya? Y esa es la diferencia entre los gentiles. Acá cuando habla de los gentiles, recordemos que está hablando a los judíos. Para los judíos, los gentiles son todos aquellos que están lejos de Dios, porque ellos son el pueblo escogido, ¿ya? Y ellos se veían, ¿no es cierto?, como los hijos de Abraham, se veían como los que estaban cercanos a Dios. Entonces todos los gentiles eran los que estaban lejos de Dios, los que no consideraban a Dios. Ahora sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros como iglesia también somos pueblo de Dios. Y cuando hablamos de los gentiles, en este momento tendríamos que estar hablando de todos aquellos que no han conocido a Dios y que no han dado un espacio a Dios a sus vidas. Entonces, estas personas hacen esto, se preocupan de esto sin colocar a Dios también dentro de esta ecuación. Entonces, lo que está queriendo decir acá, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde nosotros debemos entender que nuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades. Pero acá la reflexión que tenemos que hacer es que no solo sabe de nuestras necesidades, sino que ya nos ha dado cosas que son más importantes y más difíciles de dar que las necesidades que tenemos ahora, que es como, por ejemplo, el cuerpo que tenemos y la misma vida. Es ahí. La tensión está entre lo que puede hacer Dios y lo que no puede hacer el ser humano. ¿Ya? Nosotros somos personas finitas, personas, ¿no es cierto?, limitadas, creación de Dios. Y el Señor nos ha hecho hijos de Dios, pero Él y solo Él es Dios. Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, la diferencia, que este Dios que puede hacerlo todo, no simplemente está preocupado de Él, sino que dice que Él sabe nuestras necesidades, ¿no es cierto?, y puede darnos todas estas cosas. Y acá, ¿no es cierto?,
dentro de todo esto hay una resolución importante, no solo para esta clase que estamos teniendo, este estudio, sino para todo el capítulo, ¿ya? Que es el verso 33 y verso 34, esta gran resolución acerca desde el principio, ¿no es cierto?, que se hablaba de la oración, del ayuno, de las limosnas, ¿no es cierto?, después de lo que vimos la semana pasada, y hasta ahora, ¿no es cierto?, que estamos hablando del afán. Esta es la gran resolución. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es sumamente interesante porque, bueno, y el 34 también dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ya, el verso 33 es un verso que conocemos mucho, me imagino yo, ¿no es cierto?, que tal vez hemos ocupado más de alguna vez en alguna predicación o en algún estudio, o lo hemos escuchado muchas veces porque es un texto importante. Dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto está, ¿no es cierto?, en contraste de lo que estaban haciendo los fariseos, que estaban, ¿no es cierto?, a pesar de que estaban haciendo obras buenas, como era el orar en público, bueno, el orar en público porque era la tradición, el dar la limosna, ¿no es cierto?, y el ayunar, eran cosas buenas, pero las intenciones eran las malas. Entonces ellos no estaban buscando el reino de Dios y la justicia, sino que estaban buscando su propio interés. Dicen, más buscad primeramente, primero que nuestra necesidad y lo que nosotros deseamos es el reino de Dios. Y como yo le he dicho siempre, el reino de Dios no es un lugar, ¿ya? Podríamos decir que el reino de Dios es el reino de los cielos, pero, o podríamos decir que el reino de Dios está en los cielos, pero el reino de Dios no es un lugar, no es un lugar, una ubicación geográfica, sino que el reino de Dios es una condición, como les digo siempre, ¿ya? La condición es ¿cuál? ¿No es cierto? Donde se manifiesta la voluntad de Dios, donde se obedece a Dios, ahí se está manifestando el reino de Dios. Si el reino de Dios se está manifestando, si nosotros en nuestro corazón estamos obedeciendo a Dios, significa que en mi corazón se está manifestando el reino de Dios. Si yo, ¿no es cierto?, estoy obedeciendo a Dios, haciéndole bien a alguien, en ese momento, en esa situación y en esa persona y en mi vida se está manifestando el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es un lugar, sino que es la condición en la cual se está obedeciendo a Dios. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto es que cuando nosotros estamos manifestando el reino de Dios, sí o sí lo que se manifiesta también es su justicia. ¿Ya? El dar la limosna, ¿no es cierto?, como se mostraba al principio con los fariseos, era manifestar el reino de Dios, pero también manifestar la justicia de Dios. El orar, ¿no es cierto?, al Señor es manifestar también la justicia de Dios. Y el ayunar también era parte de este reino, pero también de la justicia. Están juntos, ¿no es cierto? Cuando nos obedecemos a Dios, estamos haciendo justicia a la vez. Entonces, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, el obedecer a Dios y en eso mismo hacer la justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, acá lo importante es que dice buscar primeramente. Porque podríamos nosotros querer buscar el reino de Dios y la justicia, como lo decía en la reflexión que les mandé más temprano, que podríamos buscar este reino de Dios y su justicia, queriendo encontrar, ¿no es cierto?, que el Señor nos añada todas las cosas que queremos. Oh, es que yo quiero tanto una casa, quiero tanto este auto y esto y esto y esto otro, así que voy a buscar al Señor a ver si me los da. Pero cuando dice acá buscar primeramente, está queriendo decir que dentro de mi prioridad, lo primero que yo estoy buscando, lo primero que yo quiero, es buscar al Señor y su justicia. En otras palabras, mi primer deseo es buscar al Señor. El Señor no es un medio, sino que es el fin, ¿no es cierto?, único. Y si el Señor quiere, nos va a dar las otras cosas. En otras palabras, si primero busco el reino de Dios y su justicia, yo lo voy a encontrar. Y como es lo primero que estoy buscando,
es mi prioridad, ya voy a estar satisfecho porque sí o sí voy a encontrar al Señor y voy a encontrar su reino, voy a encontrar su justicia. Y todo lo demás va a pasar a un segundo plano, donde, ¿no es cierto?, el Señor va a añadir lo que Él quiera añadir a mi vida, y aún así yo voy a tener esta vida abundante, esta vida plena, porque el Señor ha dado lo que es necesario para mi vida, porque yo estoy buscando al Señor como un fin y no solo como un medio. ¿No es cierto? Y así nosotros vamos a entender y vamos a vivir con tranquilidad y con paz el verso 34 que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Queriendo decir, ¿no es cierto?, que no quiere decir que todos los días va a haber algo malo. Está queriendo decir que el mirar al futuro, ¿no es cierto?, y afanarnos, recordemos a qué se refiere con este afán, colocar esto por delante del Señor, no es lo indicado, ¿no es cierto? No os afanáis por el día de mañana, no te preocupes del día de mañana a tal punto de que esa preocupación sea mayor de tu confianza a Dios. Dice, porque cada día trae su afán, cada día vamos a tener que estar preocupados por algo, pero sabiendo que el Señor nos provee de todas las cosas. Dice, basta a cada día su propio mal. ¿Ya? Entonces todos los días vamos a tener que preocuparnos de algo, todos los días va a haber algún imprevisto, o algún día puede haber algún imprevisto. Pero, ¿no es cierto?, tenemos la certeza de que si el Señor ya nos ha dado la vida, ya nos ha dado el cuerpo, dice la palabra que si el Señor ya nos ha dado a Jesucristo, no se ha reservado ni siquiera a Jesús, el unigénito de Dios, ¿no es cierto?, y lo ha entregado en una cruz por nosotros, ¿cuánto más nos va a dar todas las otras cosas? Entonces, si el Señor ya nos ha dado las cosas más importantes, todo lo otro no es nada en comparación. Y esa es la fe que debemos tener, esa es la tranquilidad que debemos tener en cuanto a la provisión de Dios para nuestras vidas. Y así es como finaliza, ¿no es cierto?, este capítulo en contraste cómo empieza. Y acá, ¿no es cierto?, termina dándonos a entender que debemos confiar en nuestro Señor. Ya para ir finalizando, hermanos, voy a dejar de, ¿no es cierto?, de compartir la pantalla. Y quiero preguntarles, hermanos, si hay alguna pregunta, hay algún comentario, algo para ir finalizando. A veces me cuesta un poco hacerlos participar o vía este medio, ¿no es cierto?, un poco más complejo, pero vamos a ver cómo lo podemos seguir haciendo. Mi hermana, ¿no es cierto?, Loreto, mi tía Loreto. Ahí sí. Ya, mira, es que en el afán, en relación al cuerpo, a la estatura, también, bueno, el Señor decidió el cuerpo mío, el Señor decidió el color de mi piel, y muy importante en la actualidad y lo que se está comunicando incluso a los niños de manera muy errada en el mundo, en los colegios. Dios me dio mi sexo. Dios me hizo mujer y a otros hizo hombre. Y aceptar lo que Dios me dio. Muchas personas no quieren ser hombre y no quieren ser mujer, quieren tener el otro sexo. Y yo creo que por esa parte también hay que, como que se ajuste esta palabra cuando dice, por más que se afanen, es como obedecer la voluntad del Señor. Si el Señor me lo da, lo tengo que recibir. No sé si se ajusta, pero es lo que yo siento. Pues claramente hay toda una temática actual en cuanto a ese tema. Y sí, pues, ¿no es cierto?, se ajusta en el sentido de que el Señor nos ha dado todas las cosas y a la hora de tener afán, ese puede ser un afán en estos tiempos también. Pero si el Señor ya nos ha dado las cosas más importantes, Él también puede organizar nuestra vida, porque al final el tema del afán acá tiene que ver con nuestra mente.
no con la realidad de las cosas, o con el contexto de las cosas. Entonces, claramente, el buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo esto. Gracias, tía. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Hermana Patricia. Pastor, no sé si será una zona, pero que usted me aclare. Entonces yo había ahorrado cierta cantidad de plata para mi casa. Entonces, para postular a la vivienda. Entonces yo, para todo, yo decía, esa plata no se va a tocar. Esa plata es para la casa. Si hay que comprar algo, por ejemplo, mi hijo me decía algo y yo decía, no, esa plata no se puede tocar. Esa plata es para esto y esto otro. No sé, ahora que se habla de afán, es como que yo me empecé a dar cuenta como que yo estaba afanada con eso, de que solamente en tener mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Y el Señor dijo lo contrario, porque uno tiene que hacer lo que la voluntad que el Señor dice. Y bueno, y tuve que, eso ahorro tuve que sacarlo ahora. Ahora que mi gatita se enfermó y pagar todo, pues entonces eso yo, no sé, me vino a mi mente así y a mi corazón, sintiendo de que tal vez eso para mí también era un afán, tal vez. O sea, es que uno ¿O estoy equivocada? puede haberse convertido en un afán, ¿ya? No encuentro nada malo, ¿no es cierto?, en ahorrar. Yo pienso que en el contexto de vida que tenemos acá en Chile, tenemos que ahorrar para tener una casa, o si no, nunca vamos a tener una casa. Pero claramente, cuando hay necesidades importantes, inmediatas, y hay que utilizar ese dinero, hay que utilizarlo solamente. Claramente, cuando la necesidad es inmediata e importante, ¿no es cierto? Porque nosotros podríamos decir, tengo esta plata y es solo para la vivienda, solo es para la casa, pero tengo una necesidad inmediata y no es realmente importante y no se justifica, entonces no se debiese ocupar. También hay que ser sabio en ese sentido, pero cuando vemos cosas importantes y tenemos la capacidad de decir, no, en realidad esto es importante y tengo que utilizarlo, entonces uno está teniendo la capacidad de no afanarse con algo. Ahora todo eso siempre tiene que ser, y usted lo dijo, entonces, que sintió o piensa que como el Señor le mostró esto, entonces ese es el factor importante, que uno lo hace algo en base a pensar en el Señor, a tener a Dios en cuenta, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo y parte, ¿no es cierto?, de la reflexión de este capítulo, es que es realmente tener al Señor como el centro. Si nosotros estamos haciendo algo pensando y queriendo agradar, obedecer al Señor, entonces eso que estamos haciendo no es un afán, o estamos dejando de lado un afán. Pero yo pienso que si utilizó, ¿no es cierto?, ese dinero para algo que era importante y usted realmente sintió de parte del Señor que debía hacerlo así, quiere decir que no necesariamente era un afán, porque pudo soltarlo al momento de usted pensar que el Señor estaba diciendo algo. Sí, porque fue algo de tomar una decisión muy, muy así grande para mí, que fue muy fuerte. Entonces, en primera instancia siempre fue no, optar por la operación, optar por eso, no por lo otro. Sí, muy bueno. No, en cuanto a, ¿no es cierto?, a nuestra vida, hermanos, nosotros siempre vamos a tener, o vamos a tender a tener afanes, no va a ser diferente. El problema, ¿no es cierto?, no es que no tenerlos, el problema es que a la hora, ¿no es cierto?, de decidir por Dios, al darnos cuenta de estas cosas, es realmente poder decidir por Dios. Porque el ser humano, ¿no es cierto?, está ahí, ¿no es cierto?, en una vida, ¿no es cierto?, donde vamos a tener que preocuparnos de cosas. Pero si a la hora, ¿no es cierto?, de decidir por Dios, o el Señor nos muestra algo y podemos hacerle caso,
significa que vamos por buen camino. Amén. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguien más? Si no, para orar, oremos, hermano, entonces. ¿O hay alguna otra pregunta? Entonces, oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, Padre Santo, porque usted nos da todas las cosas, porque usted es bueno y realmente bueno con nosotros, Señor. Porque, Padre, eso es usted, un Padre celestial. Jesucristo, Señor, la gran verdad y una de las grandes verdades que nos muestra en su palabra es que usted es un Padre. Como dice su palabra, Abba Padre, ¿no es cierto? Un Padre íntimo, un Padre que se preocupa de nosotros. Y usted no solo se preocupa por nosotros, sino que hace algo, Señor, por nuestras necesidades. Nuestra primera necesidad era la vida, Señor. Nuestra primera necesidad de este cuerpo, Señor. Pero también nuestra salvación. Y usted nos ha dado vida eterna a través de Jesucristo. Y así, Señor, si usted nos ha dado todas estas cosas, ¿cuánto más nos va a dar, Señor? El abrigo, Señor. La comida, Señor. Y cualquier necesidad real que tengamos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a colocar en sus manos toda preocupación y toda necesidad, Señor, para que no se vuelva un afán, Padre mío, como la Escritura lo está nombrando acá, Padre Santo, sino que podamos vivir tranquilos, Señor, en usted, Padre Santo, confiados en usted, que usted nos da todas las cosas, Señor. Gracias porque podemos saber que es así, Padre Santo. Podemos saber que usted nos bendice, nos ayuda y nos da todas las cosas. Padre, gracias, le alabamos, le glorificamos y le exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya pues, mis hermanos, lo vamos a dejar hasta acá, ¿no es cierto? Y recordarles que, ¿no es cierto?, los domingos también a las 11 de la mañana tenemos culto para que nos vayamos juntando. Y estemos orando los unos por los otros también, ¿ya? Así que ahora voy a desbloquear los micrófonos, ¿no es cierto? A menos que usted lo tenga bloqueado para que puedan despedirse. Voy a dar un momento ahí para que, si quieren saludarse o algo, está la oportunidad. Ahí sí que ahí se escuchan todos los que hablen. Aló, aló. Hola, Loretito. Yo, informe inicial. Hola. Yo creo que la Kelly se salió y no se volvió a meter. Hola. Hola, Gustavo. Hola, vecina Claudia. Hermanos, yo le quiero recordar que mañana, contarle que mañana viaja el hermano Nicodemo a las 9:30 de la noche. Así que para que ustedes también estén orando por él, para que tenga un buen viaje, el Señor lo acompañe y llegue bien a su destino. ¿Ya? Ya pues, vamos a estar orando por nuestro hermano Nicodemo. Por ahí vimos un gatito también. Vamos a ver gatito. Al Gustavo Mesta. El gatito. Mi hermano de la iglesia. Vecino. Para que sepan, hermanos, ¿no es cierto? Esta es mi vecina Claudia se llama, y Gustavo. Ya. Está mi mamá. Está la Kelly. Antonella. Hola. ¿Viste? Hola, Antonella. Ah, está la Antonella. Mi hermano, quiero aprovechar para instarles, ¿no es cierto?, que podamos invitar, ¿no es cierto?, a nuestras familias, a nuestros vecinos y a todos los que tengan deseo, ¿no es cierto?, de poder congregarse a través de este medio, ¿ya? Para que usted invite, nomás mande el link, la persona que quiera conectarse se va a conectar, lo que no, bueno, no, pero es una buena oportunidad. Ya pues, mi hermano. Muy bien. Amigas. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos y hasta el domingo. Saludos a la señora Raquel. Otras bendiciones. Bendiciones. Bendición. Bendiciones. Chaito. Saludos, mi Chao. Ya, ya.